Lo que sí vamos a hablar es de escritura. Y lo vamos a hacer, como decíamos, con una invitada que ya estaba en otra ocasión con nosotros para hablar de relaciones y en especial las relaciones entre las personas altamente sensibles y cómo afrontarlas. Pues en esta ocasión vamos a hablar de grafología. Les damos, como siempre, una pequeña introducción de quién es nuestra invitada. Ainhoa Espejo, coach personal, grafóloga, especialista en relaciones, inteligencia emocional y alta sensibilidad. Desde 2023 acompaña sobre todo a las personas altamente sensibles a conocerse a fondo, fortalecer su autoestima y aprender a poner límites sin dejar de ser ellas mismas, a través del coach, de la grafología y otras herramientas del desarrollo personal que ayudan a transformar el miedo, el rechazo, el resentimiento, la inseguridad, en más claridad, confianza y bienestar en las relaciones, empezando por la relación con uno mismo, que es la más importante. Y siempre desde una perspectiva muy empática y centrada en las personas. Buenas noches, Ainhoa. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, Juan José, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, Encantada. aunque parece que hoy la garganta me la quería jugar y he ¿Sí? ¿Tú tenido que también? parar. Sí, tuve que parar un Oh, segundo mientras hablaba antes para beber agua vaya. porque... Sí, pero Sí, sí, es que hay yo creo mucho que aparte... catarro, ¿eh? Sí, pero no tengo Yo también catarro, es lo estoy curioso, aquí, fue como una ¿no? cosa... Ah, No. mira, Pues mejor, bueno, mejor. pues espero que no vuelva a pasar más, querida audiencia. Vamos con lo importante, que es lo que nos puedes contar nuestra invitada sobre la grafología como herramienta, además, para el cambio y para conocerse. Para empezar, ¿qué es Ujú. la grafología? Porque muchas personas igual no saben lo que es o la relacionan mucho con la investigación de perfiles que a veces se ven en las películas de Ujú. investigación y demás. Sí, pues la grafología, bueno, pues es el estudio que hacemos de la personalidad a través de analizar la letra manuscrita de la persona, la firma y luego también, aunque esto ya es aparte, podemos analizar también los dibujos, los tres proyectivos gráficos y hacer una comparativa de, bueno, las diferentes formas de escribir a lo largo de la historia de la persona, tanto de su firma como de su letra, su manuscrito, ¿no? Ujú. Entonces de ahí sacamos muchísima información de su forma de ser, de su personalidad y lo que sí que es importante es distinguir de lo que acabas de contar, que es más bien pericia caligráfica, que en eso también estoy formada. Por cierto, perdón un inciso, pero llevo en el tema del coaching desde 2013 y con el tema de la grafología desde 2009 más o menos. Y ahí es un poco, se entronca con el tema del derecho, que yo estudié licenciatura en derecho, porque ahí es donde entra la pericia caligráfica, que lo que hacemos es analizar los escritos para ver la autoría de la persona. Ujú. Entonces, ahí nada más que se analiza la veracidad de los documentos Ujú. y luego también, bueno, un perito calígrafo también podría ver pues Determinar si es la ciertos persona... rasgos, eso Ah, es. ok, sí. Determinar si es la persona que ha hecho ese escrito, que eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay sospecha de falsificación documental, en Ujú, temas de testamento, sobre todo, y temas ujú, así, pero también, por ejemplo, como herramienta de apoyo para análisis psicológicos, ujú. pues eso, si ha habido un crimen, para poder ver si la persona, pues más o menos Entraría en un perfil tiene determinado tendencia, de... Ujú, eso es. ujú. Eso es, pero es muy importante tomarlo con cuidado porque evidentemente esto no sienta cátedra, No, ¿vale? Es una exacto, técnica que exacto. es Y está bien complementaria. que lo digas, además. Te iba a Sí, preguntar hasta qué punto es realmente fiable, pero genial que ya misma claro, tú lo introduces porque siempre hay un margen, ¿verdad? claro. Siempre es importante verlo como una técnica complementaria de apoyo que además no es magia, tampoco predice el futuro, no sirve para diagnosticar trastornos, aunque nos puede dar pistas, ¿vale? Y sí que nos da pues información proyectiva y psicológica muy, muy interesante. Nos da, pues eso, nos refleja tendencias, estados internos, patrones de la persona, pero bueno, luego una persona que a lo mejor tenga, imagínate, predisposición a ser un poco, yo qué sé, violenta o impulsiva o tal, luego en un momento dado no reaccionar de esa manera. Así que bueno, eso es, hay que
tener cuidado y tomarlo pues eso como una técnica más, que yo por ejemplo con el tema del coaching lo utilizo para el autoconocimiento de las personas y siempre lo mismo, oye pues observo aquí ciertas tendencias, observo que a lo mejor en un momento dado te puede pasar esto o esto otro, pero vamos, que no tiene la última palabra ni mucho menos, Claro, y ¿sabes? además lo haces de forma contrastándolo con la persona que está pues Claro, participando en ello. No es que tú cojas y le digas, bueno, tú esto eres así, así, asado, claro, y esto es lo que hay, y esto es lo que tienes que hacer. Sino hacer una eso es, valoración, digamos, terapéutica y, claro. como decíamos antes, empática y centrado en la persona. Ujú. Claro, Eso es. Y siempre sabiendo que, bueno, que esta es una técnica de entre otras muchas que hay, que además, bueno, pues si combinas varias es más interesante todavía, ¿no? Porque claro, cada una nos puede ayudar a conocernos aportar. desde una perspectiva diferente, claro. Sí, sí, Entonces, pero sí. vamos, lo chulo de la grafología, vamos, de la escritura, es que al final combina el tema del sistema nervioso, porque al final es tu Sí, cerebro claro. plasmándose a través de tu mano. Igual que, por ejemplo, cuando caminas o cuando hablas, los gestos que haces, la cara que pones, tal, 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 ahí también es una forma en la que tu parte subconsciente se está trasladando al exterior, ¿no? Sí, de hecho ahora hace Entonces, poco salió un estudio de que a las personas es más fácil reconocerle su estado de ánimo por cómo se mueven, ujú, que no por cómo hablan, el tono de voz, la qué mirada, bueno. porque eso son cosas que se pueden disimular mucho más. Ujú, Pero el efectivamente. movimiento, cuando estás automáticamente hablando, tal, o sea, y te estás moviendo, andando y demás, es un predictor Ujú, mucho más fiable que lo otro, porque cuesta más ¿verdad? imitarlo, entonces, porque es más subconsciente, ¿no? Y está Claro, transmitiendo más directamente lo que el cerebro, como entendemos que hace también al escribir, ¿no? claro. Sí, de hecho te iba a decir que igual que con la letra, con los movimientos lo mismo. Durante un rato puedes mantener la compostura, ¿sabes? Y, por ejemplo, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y tienes un amigo grafólogo y te ha dado ciertas pautas para Hmm, intentar, en plan de, mira, están buscando un perfil, imagínate, que aguante muy bien la tensión, que sea altamente competitivo, que sea, yo qué sé, como muy enfocado en logros. Y te dice, mira, pues haz la letra así, así o así. Durante un rato a lo mejor lo puedes mantener, pero si te hacen escribir un texto lo suficientemente largo, al final tu subconsciente se acaba revelando. manifestando de algún modo, claro. Igual que lo otro, durante un rato puedes mantener la postura, pero si te tienen ahí 3 horas, al final Claro, acabas sí, cogiendo la sí. postura que tu ánimo te pide, ¿no? Entonces es Eso. muy interesante porque efectivamente puede ayudar mucho a detectar ahí pues un poco capas más profundas, ¿no? ¿Y Podemos qué decir. aspectos internos se suelen reflejar más comúnmente a través de la escritura? Ujú. Pues podemos ver un montón de cosas, pero por ejemplo, el nivel de tensión interna que tenemos, la sensibilidad emocional, la necesidad de control que puedes tener acerca de las cosas, o si eres alguien como más fluido, si eres alguien más impulsivo o más contenido. También a veces podemos ver el nivel de motivaciones que tienes, el nivel volitivo y de incluso de energía vital que llevas por dentro. Si eres alguien más inseguro o más confiado en ti mismo, el tema de la empatía y de las relaciones se ve muy bien, ¿no? Cuánto necesitas a los demás, cómo de confiado eres, cómo de empático o de centrado en ti mismo, más egocéntrico o más egoísta. El tema, por ejemplo, de la autoexigencia, cómo de rígido eres contigo mismo. Sí, la manera de relacionarte, tanto contigo mismo como con el mundo, ¿no? Porque al final el papel y cómo nos organizamos ahí habla mucho también de cómo nos movemos en la vida, ¿no? Igual que tú, por ejemplo, puedes ver a alguien que camina, imagínate, muy rápido, hincando los talones, como que tiembla un poco el suelo cuando pasa, pues normalmente suele ser típico de personas que aparte de llevar prisa, suelen tener como caracteres así como muy, que a veces son incluso Impetuoso. impositivos, Sí, eso es, ¿no? Y como con las cosas muy claras y tal, pues con la firma y con la letra pasa igual, ¿no? Podemos verlo y nos fijamos en todo, tanto en lo que se escribe como en lo que no. Los huecos que se dejan en blanco, el hueco que hay entre las letras, las palabras, los renglones, en los márgenes, o sea, es que analizamos todo, todo. Por eso es un trabajo muy artesanal que bien hecho, porque bueno, puedes analizar a alguien, como me ha pasado 1000 veces, incluso en un bar, ¿no? Porque genera como mucha curiosidad y a veces te dicen, venga, en esta servilletita te escribo 4 cosas y te firmo y me dices. Y bueno, no es ni de lejos lo más recomendable ni lo más ideal, pero bueno, puedes sacar cierta información, ¿no? Pero un análisis bien hecho, vamos, son horas y tienes que andar midiendo con diferentes lupas que casi microscópicas
y se tiene que hacer así, pues eso, como encajando, ¿no? Porque hay cierta información que te da, te dice una cosa, luego hay otra información que te dice otra, entonces tienes que ir ahí como sopesando la información y armar el perfil. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque aunque es genial que nos genere mucha curiosidad la grafología, pero mucha gente dice, no, es que he visto en internet que si escribes hacia la izquierda, hacia la derecha, es que eres tal o eres cual. Bueno, pues hay algunos rasgos que más o menos sí, pero lo dicho, ¿no? Hay que armar el perfil contrastándolo y con cuidado y sabiendo, ¿no? Que Porque en el fondo si supongo que es no... un puzzle, ¿no? O sea, no es que Justo, eso inclines es. la letra para acá, es que inclines la letra para acá, Claro, pero que además pongas las R con tal, los puntos con no sé eso qué, es, entonces todo suma para sacar una conclusión, no es... Ah, eso como es. escribe para un lado, eso es que es narcisista, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Si escribe para el Claro, otro es que es bondadoso, pues no, tienen que claro. confluir una serie de detalles y pistas, ¿no? Eso es. Sí, porque además analizamos eso, el movimiento, la presión, el ritmo con el que se escribe y los huecos que se dejan, las pausas que se hacen entre los trazos, entre las letras, el espacio que ocupamos y que no ocupamos también, el simbolismo del espacio que también se estudia, si escribes o firmas, por ejemplo, Ujú. nada más terminar el texto, o si lo haces más a la izquierda, más arriba, más abajo, si tus renglones, o sea, las palabras, o sea, la parte de abajo de las letras, tipo la P, la G, se invaden el siguiente renglón y se chocan con la parte de arriba de las letras del renglón de abajo, como por ejemplo las T's, las F's, ¿no? En plan, pues todo eso nos da pistas, ¿no? Claro. Así que efectivamente vamos, hacer encaje de bolillos. ¿Y se puede detectar de alguna forma la alta sensibilidad por la forma en que se escribe, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero de todo, ver que no es un diagnóstico de personal altamente sensible, sino que vemos si hay rasgos compatibles con la alta sensibilidad Sí, ya después se que nos invita a hacer pueden el test, por ayudar. ejemplo, pero Eso es, eso es. claro, eso Pero que es... puedas ver ahí pistas que dices, uy, pues mira, pues tiene pinta de que esta persona puede ser, ¿no? Ujú. Y sí, sí, se pueden ver un montón de rasgos. Por ejemplo, si la escritura es receptiva y permeable, podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, normalmente suelen ser escrituras con letras que tienen formas redondeadas, que dan como flexibilidad, tanto en los renglones como en las palabras. Los trazos suelen ser como suaves, ¿no? No suele haber demasiados ángulos, Ujú. ni te genera al mirar el escrito como una sensación así como de tensión, ¿sabes? Es como más suavecito. A menudo la letra suele estar ligada o semiligada, o sea, es decir, las letras, o sea, sí, las letras están unidas entre sí, ¿no? De forma que mínimo dos, tres letras estén ligadas o puede que incluso todas las palabras, o sea, todas las letras de una palabra lo estén, ¿no? Y en general que demuestren como buena armonía estética, ¿no? Todo esto puede reflejar, por ejemplo, la capacidad de conexión, ¿no? Que esta persona se vincula bien, que es alguien receptivo, que siente empatía, que tiene como esa sensibilidad interpersonal bueno, pues está pendiente un poco de los demás, ¿no? Ujú. Y tiene en cuenta a su entorno, ¿no? Porque, pues eso, muchas veces las personas sensibles tienden a escribir de esta manera como más envolvente o más armónica, que es un poco pues como somos, ¿no? Que normalmente tendemos a conectar más que imponernos, ¿no? Pues la letra, pues como si quisiera lo mismo, ¿no? Ajá. El escrito. Y también podemos ver, por ejemplo, la parte no tan bonita de esa tendencia que tenemos a tener como sobreprocesamiento mental, ¿no? Sobre pensar ahí y Ajá. tener mucha actividad de pensamientos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, bueno, repito, estoy dando pautas, o sea, rasgos sueltos, ¿eh? Sí, sí, Que no sí, significa que tengas que tenerlo todo. claro. Pero estos rasgos así sueltos suelen, y sobre todo si se repiten varios, Ujú. suelen dar un poco este perfil, ¿no? Vemos, por ejemplo, una escritura muy apretada, es decir, que no hay demasiado espacio entre las palabras, ¿no? Que Ok, está todo ahí, ok. o entre las letras incluso, Sí. ¿no? Que está ahí, que esto no suele hablar también de miedos e inseguridades, Ujú. ¿eh? Pero es como una necesidad de tenerlo ahí como controlado los pensamientos, ¿no? Sí. A veces poco espacio entre las palabras, los márgenes que se ven como más invadidos, como si hubiera un miedo ahí a perder el espacio, ¿no? Ujú. Quizás también un exceso de orden o de control en el escrito, y puede haber retoques constantes, ahí como tachones Otra, o quizás el uso perdón. del tipe. Y luego, por ejemplo, una presión tensa, ¿no? Que tú ves la forma de escribir y genera así Ajá. como tensión ahí. Sí. Y Ujú. también a veces la letra pequeñita y concentrada, que esto nos habla Pasando, también de ser
alguien ahí observador. Sí, dime. Ok, ok. Perdona, pasando a la siguiente parte, ¿no? Y que puede ser la que más pueda sorprender, ¿no? ¿Cómo puede producir cambios en las personas el uso de la grafología? Hmm. Pues bueno, la grafología como tal simplemente es diagnóstica, por así decirlo, ¿no? Luego está la grafoterapia, que es más bien Correcto, sí. ir haciendo ciertos rasgos de ciertas maneras para generar esa sensación, ir cambiando un poco como el carácter, ¿no? Yo esto es algo que no trabajo tanto porque utilizo otras herramientas que me parece que son como más, bueno, Directa. más rápidas o más Sí, psicológicas, me gustan sí. más, ¿no? Pero sí, se puede hacer, por ejemplo, si necesitas tener como más seguridad en ti mismo, más decisión, más tal, pues hacer movimientos así como palitos, por así decirlo, ¿vale? Y las letras, las L's, las F's, las palabras, o sea, las letras que son así como verticales, de una manera como muy contundente, ¿sabes? Puedes practicar incluso hacer solo como los palitos, en plan así, intentando tener como una presión firme y de un solo rasgo, ¿sabes? Y de arriba abajo o de abajo arriba si necesitas tener más tesón y como más fuerza y más voluntad, ¿no? Por ejemplo, si tiendes a criticarte mucho a ti mismo, a ser muy duro interiormente y ser Ujú. como muy autoexigente, pues hacer los óvalos, o sea, las OEs y las AEs, sobre todo, bueno, circulitos, intentando no pincharlos, ¿vale? Es decir, que el rasgo final no entre dentro de lo que es el óvalo, sino que se quede pues bien cerrado, ¿vale? Y de forma fluida. Entonces, bueno, pues sí, hay bastantes movimientos que ayudan un poco a ir cambiando el carácter en función de lo que cada uno necesite, Ujú. pero se necesita bastante repetición y constancia. Claro. Y luego, bueno, simplemente pues cuando ya conoces un poco la grafología, yo, por ejemplo, mi letra ha cambiado muchísimo, bueno, y mi ser también, desde que empecé, porque yo empecé un poco primero por la grafología y ya Sí. luego me fui adentrando más en el tema del desarrollo personal, el coaching y todo lo que Ujú, manejo, ¿no? ujú. Entonces fue como a través de conocerme a mí misma por la grafología, que fue, vamos, o sea, un descubrimiento que me voló la cabeza con algunas cosas y con esa humildad de decir, ostras, es verdad, pues mira, tengo esto y oye, también estas cosas buenas que no veía o no reconocía, ¿no? Ajá. A partir de ahí, claro, me fui diciendo, esto no lo voy a hacer, que esto significa no sé qué, tal. Y fui cambiando un poco mi letra, pero bueno, eso también ha sido producto natural de la maduración y de Claro. las experiencias y del cambio, ¿no? Entonces, Claro, bueno, claro, pues como ya eso tú has que ido cambiando, independientemente también de lo que puedas haber eso es. hecho con la grafología, has ido cambiando tú misma y claro, se refleja en la letra, claro. Eso, lo ha Ujú, reflejado, ujú. efectivamente. Ujú. Y de la otra Sí, forma es el efecto inverso, cambias la letra para que el sistema nervioso asimile otra forma de funcionar. Eso es también mucho de la programación neurolingüística, ¿no? justo, sí. El cambiar, modificar gestos, eh, ¿cómo se dice? Actitud física, perdón. Actitud Ujú. física y demás para modificar internamente luego. ¿Sabes? Sí, Es sí, por como un ejemplo, ejemplo tonto como cuando uno está mirando para abajo y eso cabizbajo. es, Parece que si uno camina recto, saca pecho y camina con cierta agilidad, el ánimo pues ya te cambia, quieras que no, ¿no? Mientras que si estás un poco efectivamente, decaído y encima tu postura es esa, pues lo que haces es recaer más en ese, incidir más en ese estado de ánimo. efectivamente. Justo, pues eso mismo es. Pues muy bien, Ainhoa, ha sido muy didáctico y seguro que a las personas que nos siguen, la audiencia ha sido bastante interesante y les habrá despertado la curiosidad por la grafología. Si quisieran contactar contigo, Ainhoa. Pues me pueden encontrar, bueno, en mi web, en las redes sociales, donde quieran, o bien Ainhoa Espejo o iHopeCoaching.com. Y también si me quieren escribir pues, por WhatsApp, pueden, si quieren bueno, alguna duda o alguna sesión personal, me pueden contactar en 649, no, perdón, me lo invento, 622-019-359, ¿vale? Ahí puedo también atenderles. Pero vamos, básicamente si ponen iHop Coaching o Ainhoa Espejo, ahí me encuentran. Genial, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, compartir tus conocimientos, sabiduría y cositas que puedan ayudar a que las personas en el día a día pues tengan herramientas. Y no nos queda sino darte un gran abrazo y desearte lo mejor y que nos volvamos a escuchar en alguna otra ocasión. Un fuerte Genial, Juan abrazo. José. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao.